Saludos amigos y bienvenidos nuevamente a Metamorfosis Escuela de Vida. Aquí Ruth Elisa, su maestra y facilitadora del trauma y las heridas. Y hoy voy a compartir un tema que te va a volar la cabeza y que posiblemente, si no estás listo, va a hacer mucho ruido interno en ti. Y se trata de la biología de las relaciones disfuncionales o tóxicas. Esto desde la perspectiva polivagal y la neurociencia. Y vamos a hablar un poquito acerca de cómo nuestro propio cuerpo, sin darnos cuenta o sin querer, nos lleva una y otra vez a repetir el dolor. Así que si este tema o si tú conoces a alguien que constantemente está en relaciones disfuncionales o tóxicas, en constantes relaciones de pareja violenta, donde una y otra vez, por más que trata de salir, no puede, te invito a que le compartas este video y si es de tu agrado, le des like y te suscribas. Recuerda que Metamorfosis Escuela de Vida y esta servidora estamos comenzando este canal de YouTube para educar acerca de lo que son las heridas y el trauma desde la perspectiva multidimensional u holística o multidimensional espiritual, física y mente, cuerpo y espíritu, básicamente. Así que no te pierdas otro episodio la próxima semana. Para eso tienes que suscribirte y darle like. Y antes de comenzar el tema de este día, te invito a que si este tema resuena contigo y estás buscando soluciones reales de personas que conecten o tengan la integridad y la capacidad de llevarte a ti a un cambio donde transformes tu vida, te inscribas en mi nuevo curso Sana las heridas del alma. Este fue el curso donde yo comencé hace años atrás a brindar a las personas que venían a trabajar conmigo y ha ido evolucionando. Son 25 clases de la A a la Z, o sea, desde el punto A de cómo vas a comenzar a sanar el trauma, qué son las heridas, cuáles son las heridas más importantes, qué necesitas saber. Vamos a hablar de las relaciones, la ciencia de las relaciones, la teoría de apego. Vamos a hablar cómo romper estos patrones y mucho más. Vas a aprender todo lo que a mí me hubiera gustado tener cuando yo comencé mi camino a la sanidad emocional, porque honestamente nadie nos enseña a trabajar el dolor del alma. Y esto es algo que yo tuve que invertir y tuve que comenzar a buscar cómo sanar una herida. ¿Qué rayos es una herida? ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo cambia mi vida? Si aquí vas a dejar de buscar porque vas a tener el conocimiento y las herramientas más importantes para comenzar a transformar tu vida. Así que sana las heridas del alma. Vamos a comenzar a soltar los videos ya en enero, así que estás a tiempo de comenzar con el grupo. Te voy a poner el enlace para que cheques la información. Vamos entonces a comenzar el tema de hoy, la biología del dolor. Y cuando hablamos del dolor o del trauma, básicamente entramos en el término de que el trauma es todo aquello o aquella emoción que nuestro cuerpo no pudo metabolizar cuando estuvimos en nuestra infancia. Y al no tener la capacidad de nuestros padres no poder ayudarnos a la autorregulación emocional, todos esos eventos se quedaron estancados en nuestro cuerpo. Todas esas memorias comienzan a crear lo que se llama partes o se fragmentan en nuestra mente subconsciente, se quedan divagando, flotando en nuestra psique. Esto lo que crea es básicamente que nuestro sistema nervioso central comience a guardar toda esa información imprimida, o sea, comienza a imprimir esta información en nuestro sistema nervioso central y el sistema nervioso comienza a memorizar todo esto como un programa, como un código que se está añadiendo a ti como computadora o ser humano cada vez que pasas por experiencias distintas en tu infancia. Básicamente, yo he hablado aquí del sistema nervioso central y el sistema nervioso, para el que no ha escuchado anteriormente, es un conjunto de cables y neuronas que conectan desde la cabeza hasta la espina dorsal. Y de ahí
adhiere a todas las demás partes del cuerpo, están conectadas de una forma u otra con él. El sistema nervioso se encarga de las funciones más importantes de nuestro cuerpo, inclusive de elegir nuestras parejas. Y así como usted lo oye, biológicamente hablando, hay que entender esto, porque honestamente no podemos cambiar lo que no sabemos. Y si usted es como yo, básicamente, que toda su vida se la ha pasado de relación en relación dolorosa, de relación en relación donde usted no recibe nada más que migajas, más que malos ratos, más que maltrato. Es bien importante que comience a entender esto, porque esta información puede salvar su vida. Ahora, hago paréntesis y no talcarse aquí. Para mucha gente no está lista a masticar y digerir lo que voy a compartir aquí hoy. Si usted entiende que esta información le está comenzando a abrumar, le llena de rabia, de coraje, no la puede procesar, pues tal vez no sea el momento de sentarse a verla. Usted debe madurar un poco más y comenzar a curiosear y preguntarse por qué. ¿Por qué pasa esto? En vez de pensar que todo es casualidad o coincidencia o mala suerte en la vida, o que es la voluntad divina, o cualquiera que sea su creencia o pensamiento para justificar su condición y situación, es importante comenzar a cambiar esta idea en una forma más de autorreflexión y curiosidad. Así como tú, yo constantemente en mi vida iba de relación disfuncional en relación disfuncional. Y esto lo he contado muchas veces. Y me consumía internamente pensando que si yo era buena persona, ¿por qué una y otra vez conectaba con relaciones tóxicas? ¿Por qué una y otra vez yo atraía este tipo de patrones? Y mis patrones eran casi 100% similares, o sea, 100% iguales. ¿Y a qué me refiero con esto? Tal vez por mi destreza de trabajo social clínico, que siempre tengo que estar analizándolo todo, pude descubrir o darme cuenta desde bien temprano, después de mi divorcio, que yo comencé a traer el mismo individuo, no el mismo individuo, la misma historia, la misma película con distinto individuo. Y esto a mí me volaba la cabeza, porque honestamente yo decía, es que no es casualidad. O sea, esto tiene que haber algo más allá de la razón, de la explicación lógica, y no puedo entender qué pasa, y no puedo entender porque no puede ser casualidad que una y otra vez yo salía de una relación y todos tenían la misma historia, y todos venían con las mismas circunstancias, y todos me trataban igual. O sea, que era una cosa que yo decía, no puede ser. Y la realidad es que sí pudo ser. Y lo mejor de toda mi historia y lo que quiero compartir contigo al final es, hay esperanza. Hablamos de los fundamentos o la biología del dolor, hablando y explicándote el trauma y un poquito acerca de la función del sistema nervioso. ¿Cómo opera esto en nuestra vida? Básicamente y estadísticamente hablando, te puedo decir que el 70% de nuestra capacidad de relacionarnos con otros seres humanos, intimar, conectar con otros, la transmiten nuestros padres y la relación que nosotros experimentamos o vimos en nuestra infancia. Eso se transmite en nosotros y de ahí, a través de lo que experimentamos, ya sea cómo vimos a nuestros padres interactuando entre ellos, las experiencias que vivimos constantemente, todo eso juega un rol fundamental a la hora de nosotros construir el fundamento interno que necesitamos para poder crecer y desarrollarnos saludablemente en nuestra vida. ¿Qué sucede cuando nosotros no tuvimos una infancia funcional o donde nuestras necesidades fueron suplidas, donde vimos unos padres violentos, donde nuestros padres no supieron maybe amarse de la forma saludable que necesitábamos como ejemplo y simplemente coexistían en esa casa, no se hablaban, o cada cual hacía lo que quería, o tu padre trabajaba todo el tiempo y básicamente estaba ausente? Todo este tipo de experiencia, ese niño va recibiendo toda esa información
Y es a través de toda esa información que el sistema nervioso va escaneando constantemente y va determinando internamente en ti qué tú vas a copiar y qué tú vas a repetir. Y tu sistema nervioso y tu cuerpo, a través de ese cúmulo de emociones y experiencias predominantes, y cuando hablo de experiencias predominantes me refiero, ¿cuáles fueron esas experiencias que constantemente tú experimentaste como niño? ¿Fue el miedo? ¿Fue la incertidumbre de recibir un padre alcohólico y que comenzara a pelear y que maltratara a tu mamá? ¿Cuáles constantemente fueron las emociones que ese niño, esos primeros 7 años de vida, vivió? Y todas esas emociones de incertidumbre, de miedo, de inestabilidad, van a impregnarse en nuestro sistema nervioso central, porque básicamente la función o una de las funciones más importantes del sistema nervioso es ayudarnos a sobrevivir. Y cuando sobrevivimos a esas experiencias que es todo lo opuesto a la calma, al amor, a la seguridad en nuestra vida, es lo que constantemente nuestro sistema nervioso recibió como señal y es lo que se programa él a buscar más adelante. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso lamentablemente no puede identificar de un estilo de vida bueno o malo. Tristemente, él solamente recibe información y basada en esa información que te está ayudando, aunque sea dolorosa, a sobrevivir, él comienza a crear un mapa. Voy a explicarlo así, un mapa. Ese mapa de tu vida va a ser una medida, un termómetro que se va a formar internamente en ti y te va a llevar a experimentar y te va a llevar a buscar tu herida o relaciones que se asemejen a lo que experimentaste en tu infancia. Y tú vas a poder o vas a decir, ¿cómo rayos sucede esto? Aquí es donde entra la parte importante de entender el ser humano desde un momento o un movimiento más holístico y un poquito espiritual o energético. Porque el sistema nervioso, al estar compuesto de cables, yo le digo la cablería interna del sistema nervioso, en las palabras de Ruth Elisa, ¿verdad? No científicamente, pero para que lo puedas entender tal vez mejor y más simple, esa cablería interna que se conecta a través de impulsos eléctricos y neuronas, está todo el tiempo emitiendo señal entre ellas. ¿Y qué pasa? El ser humano, científicamente hablando, y esto es neurociencia, que voy a entrar un poco en la neurociencia y un poco de física cuántica, tiene un campo electromagnético a su alrededor. Todos nosotros tenemos un campo electromagnético porque el sistema nervioso constantemente está emitiendo señales buscando conectarnos con experiencias y relaciones similares a la energía, vamos a decirlo así, que constantemente está saliendo de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros experimentamos todo ese miedo, toda esa incertidumbre, toda esa ansiedad, todo, cualquiera que sea la emoción predominante impregnada en nuestro sistema nervioso, adivina qué va a pasar. Tu sistema nervioso va a comenzar a enviar señales de lo que está buscando. Y constantemente donde te conecta es con la herida que tú estás cargando, sí, con poco. Cuando tú tienes una herida de rechazo, por ejemplo, y tu herida de rechazo, obviamente, a través de, si sabes un poco de heridas, y si no, te recomiendo que leas mi libro Códigos del Ser. En la herida de rechazo, la máscara es el huidizo, es la respuesta de huida. Cada vez que tú sientes que alguien te va a rechazar, tu respuesta de mecanismo de defensa del sistema es huir. Y cuando tú tienes esa herida, constantemente estás hipervigilante, buscando todo lo que alguien puede estar haciendo, tramando, o tú percibes como que te va a rechazar, etcétera. Y una vez tú conectas con esta pareja que va a complementar esa herida o a llevarte a experimentar lo que sentiste de rechazo en tu infancia, es volver a revivir esa herida y ese momento doloroso que no se sanó en tu infancia, nuevamente en la edad adulta. Por eso, cuando hablamos de heridas y el trauma, es tan importante comenzar a educarnos y a crear conciencia, porque como dice la ciencia, lo que es
o que lo que no sanas se repite. Y se repite porque tu sistema nervioso te impregnó de esa información y está buscando revivirla una y otra vez hasta que sanas, que cuando sanamos es como la medicina que le untamos al alma para comenzar a subsanar ese programa y a cambiar ese código y a transformar esa señal que está buscando el dolor en algo más positivo, en algo que realmente nos beneficie y transforme nuestra vida para bien. Por eso esta información puede ser un poquito difícil de digerir para alguna gente, porque al principio es como que, what the fuck, ¿qué tú estás diciendo? Que yo soy la persona que constantemente me creo el dolor. Bueno, si nos vamos a la biología, tristemente así es. Nuestro sistema nervioso no sabe de bueno y malo y simplemente busca repetir la información con la cual se impregnó y recibió en él. Al no tener la capacidad de decir bueno o malo, eso te va a doler, dice, ok, te está doliendo, pero es lo familiar. Te está doliendo, pero es lo que tú conoces. Te está doliendo, pero te ha mantenido con vida todo el tiempo. Y es ahí donde esto puede ocasionar un caos a mucha gente. Y si ese es tu caso, yo te pido que respires y vuelvas a decidir si estás listo o no a escuchar esto. ¿Por qué para mí es tan importante educar a la gente acerca de esto? Porque nosotros sin darnos cuenta, al repetir estos patrones familiares de trauma y dolor, implica que de alguna forma u otra nuestros padres contribuyeron a que yo fuera presa o víctima fácil de perpetradores y de experiencias dolorosas en mi vida. Y de todo esto sin darnos cuenta, sin entender por qué no teníamos este conocimiento en el pasado. ¿Qué pasa? Ahora que yo puedo tener la conciencia, ya mis hijas son adultas, pero si usted tiene niños pequeños, si usted tiene nietos, si usted tiene todavía la oportunidad de cambiar esto en su linaje familiar, es meritorio conocer porque tú como padre tienes la capacidad de transmitir el dolor y hacer, según las estadísticas, hasta un 85% de las personas que experimentaron trauma son las que tienen más vulnerabilidad y más predisposición en repetir estas experiencias. Y ya cuando entendemos por qué, por el sistema nervioso, pues podemos comprender a profundidad, oh, allá entiendo. Y no es casualidad, si yo experimenté trauma, si yo experimenté dolor, si yo tengo un hogar inestable, estoy sin querer transmitiendo esta información a mis hijos y mis hijos van a sufrir y mis hijas en la edad adulta tienen más predisposición, hasta un 85%, de conectar con abusadores, de conectar con ese tipo narcisista que cree que es el dueño de su vida, que puede acabar con ella, que la amenaza, que sobre, o sea, ¿cuánto realmente podemos evitar de sufrimiento en nuestra familia si tomamos esto con la seriedad que amerita? Nosotros como padres tenemos un poder brutal en el futuro de nuestros hijos. Y ya cuando crecemos como yo, o hasta adulto, independientemente, ya el daño está hecho, no sabíamos otra cosa, pero entonces, ok, ya yo entendí esto y implica que si yo no tomo acción, que si yo no sano este trauma, que si yo no aprendo a regular mi sistema nervioso central, siempre va a estar enviando señales como loco a buscar personas que conecten con la familiaridad del dolor. Entonces tenemos que decidir, ¿esto es lo que yo quiero para mi vida? ¿O voy a tomar la decisión de tal vez resignarme a vivir en aislamiento y soledad porque no sé hacer otra cosa y no sé erradicar la herida y no sé erradicar el dolor? Y entonces decido, para evitar sufrir, el quedarme sin nadie. Y esto es lo que hacemos muchas veces, porque como no sabemos cómo cambiar esto, no entendemos la mínima idea de que esto se puede sanar y cómo podemos salir, pues a la final, después de tantos intentos fallidos, decidimos quedarnos solos porque no queremos seguir sufriendo. Y tristemente conozco muchísima gente así y no los culpo. Yo creo que a mí me salvó básicamente el que yo me negaba a experimentar
ese dolor y siempre le pedía y demandaba a Dios, al universo, conocer qué pasaba conmigo. Yo necesito saber qué pasa y yo todo el tiempo necesito saber qué hay dentro de mí, porque yo sentía que había algo y yo sentía que era yo, pero no sabía qué era. No podía entenderlo porque no tenía ese conocimiento en aquel momento, pero sabía, sentía que había algo en mí. Y cuando entendí la teoría polivagal y cuando entendí el sistema nervioso, lloré de emoción, lloré porque aunque fue profundo, doloroso, entender que era mi pobre sistema nervioso llevándome a la familiaridad del dolor, porque otra cosa es percibido como peligro y no familiaridad, y el sistema lo ve como amenaza, porque eso es bueno, esto te ayuda, es alguien dulce, es alguien amoroso, es alguien que te va a cuidar y proteger, pero tú no sabes sentir eso, tú no sabes experimentar eso en tu cuerpo y por tanto todo lo que tú no has experimentado constantemente en tu vida, tu cuerpo y tu sistema nervioso lo va a rechazar y lo va a repeler. Y ahí entonces donde yo me di cuenta de la magnitud de esto y decidí, no, yo tengo que hacer algo porque yo no quiero morir sola y sin la oportunidad y sin la experiencia. Pero eso es una decisión muy personal que cada cual debe tomar de acuerdo a lo que realmente haya en su corazón. ¿Cómo podemos comenzar, una vez entendemos esto, a tomar el control y a cambiar nuestra vida? Tal vez estás lista para reconocer que hay un problema como yo tuve. Y reconocer esto implica coraje en el sentido de que mucha fuerza, porque es vergonzoso. Hasta cierto punto no nos damos cuenta porque la mayoría de la gente no sabe identificar el caos. Segundo, crea curiosidad por lo que te está pasando. Por eso este curso de sanar las heridas del alma puede ser clave importante para comenzar ese proceso de entender, de sanar, más desde un punto de vista somático y mostrarte, educándote y qué está pasando internamente en ti, pero sobre todo cómo comenzar a sanar para cambiar esa señal de alerta y peligro que habita en ti. Hay que sanar y esa parte no es negociable en el proceso de requerimiento para cambiar esto. Tercero, busca grupos de apoyo donde tú te sientas segura y escuchada. Es fundamental tener un grupo de apoyo aquí, una comunidad que te entienda, donde tú escuches y tengas testimonios de otras mujeres que han pasado lo que has pasado tú, pero sobre todas las cosas que estén sanando, porque tú necesitas tener esperanza. Tu cuerpo y tu sistema nervioso y tu mente no reconocen un cambio como algo posible. Si vamos a la realidad de cómo funciona el ser humano, para la mente es bien difícil reconocer que puede haber una oportunidad de cambio. Si tú has tenido 10 relaciones fallidas, 10 relaciones donde tú has sido abusada, maltratada, humillada, lo que sea, y tú sueñas con una relación saludable, tu sistema y tu mente va a decir que eso es imposible, que eso es una locura, que dejes de hacer eso, que no hay posibilidad. Es más, que yo estoy diciendo mentiras aquí, porque la mente y tu sistema lo único que quieren es mantenerte en la familiaridad de lo que ha sido normal en tu vida. Aunque implique dolor y sufrimiento, estás a salvo. Y cuando esas personas que estén ahí apoyándote en tus dudas, en tus miedos, en tu proceso, va a ser bien fácil que tú vuelvas atrás o te quedes estancado teniendo a alguien que te dé feedback constante de que hay posibilidades, de que sí va a ser duro, va a ser difícil, va a ser un proceso de muerte, va a ser porque tienes que aprender a crear capacidad en tu sistema nervioso central para poder moverte de lo que nunca has experimentado. Por eso la importancia de entender a profundidad el problema, pero más que todo tomar acciones. Y lo que te estoy compartiendo aquí es lo básico, lo mínimo que cualquier persona puede hacer, ¿ok? Sin buscar ayuda. La ayuda es como que, o sea, el último paso que te voy a dar, pero si tienes miedo, si tienes resistencia, es importante que por lo menos sigas estas recomendaciones que te estoy dando y buscar un grupo de apoyo, buscar personas que hayan pasado por esto, pero que sobre todo sean resilientes y hayan salido del problema, es clave para poder generar esa esperanza y movernos de ahí. Y la cuarta, buscar ayuda. En algún punto
Te quisiera decir que con remedios caseros o oración, ayuno o el ayahuasca o los hongos mágicos, tú vas a salir. Pero la realidad es que el sistema nervioso tiene que ser reprogramado y tienes que comenzar a mostrarle a tu cuerpo otra realidad que nunca ha experimentado. Y esto toma tiempo y esto requiere ayuda porque tú tienes que comenzar a entender cómo operan esas respuestas de trauma, cómo opera el sistema nervioso, cuándo se activan esas respuestas, cómo tú reaccionas, pero cómo tú te sales de ahí. Y educar a tu cuerpo requiere constante acción. Y honestamente toma un poco de tiempo dependiendo del daño, dependiendo del tiempo que tú hayas vivido en esta condición, toma tiempo, pero lo más importante es que requiere ayuda. Cuando hablamos de reprogramar el sistema nervioso central, hay que hacer el trabajo constante para cambiar el hábito y sobre todo, más allá de duda razonable, el sistema nervioso tiene que entender y sentir que tú vas a estar a salvo y seguro en el cambio, en ese cambio de pareja, en esa sensación de experimentar amor, en esa sensación de experimentar lo desconocido, como el sentirte bien, el sentirte cuidada, el sentirte protegida, que te amen, que te apapachen, que tus necesidades sean suplidas. Eso para mucha gente es un lenguaje desconocido. Eso para mucha gente es algo que jamás ha sentido ni experimentado. Entonces, ¿cómo queremos mágicamente cambiar esa historia sin hacer esfuerzo? Así realmente no funciona el ser humano. Y esa es la parte dolorosa aquí. El trabajo interno no es negociable cuando de, hablar, de cambiar programa se refiere. Entonces, para resumir, hemos aprendido aquí hoy que la función de nuestro sistema nervioso, entre otras cosas, tan importante es llevarnos a elegir familiaridad, independientemente sea aquí dolorosa, segura o cualquiera que sea tu situación, es familiaridad y norma, basada en los primeros años de nuestra infancia. ¿Qué podemos tomar de esto? ¿Qué podemos realmente aprender de todo? Y es que en el proceso es donde ocurre la real metamorfosis. El proceso es doloroso, toma tiempo, porque tienes que mostrarle a tu cuerpo y morir a esa vieja criatura, como dicen por ahí, a ese ser que está acostumbrado a dolor, a ese ser que está acostumbrado a ser tratado pobremente, a recibir migaja, a que la engañen, a que la traicionen, al vivir en la miseria. Cualquiera que haya sido tu familiaridad, hay que trascenderla, pero sobre todo cuando tú hablas de transformación profunda y tú estás buscando transformación real, el sistema nervioso es el que permite todo lo que sucede en tu vida, basado en tu capacidad de recibirlo sin experimentar miedo o peligro alguno. Y eso significa educar al sistema y al cuerpo para cambiar el patrón a uno nuevo. Así es como realmente se hacen cambios sostenibles a largo plazo en nuestra vida. Todo comienza adentro, todo comienza aquí y cambiando este programa o código que nos ha ocasionado dolor a lo largo de nuestra vida. Así que espero que este video te haya servido o te sirva para pensar y evaluar lo que está ocurriendo en ti, ser más compasiva contigo, no necesitamos juzgarnos ni ser duros con nosotros, no, eso no va a ayudar en nada, eso agrava tu problema. La acción correctiva aquí es aprender a ser compasivos, aprender a que nos guste o no, en la acción, en el trabajo interno, en el trabajo que invertimos en nosotros, es ese trabajo que nos va a llevar a descubrir la verdad, a descubrir los pasos que tenemos que seguir para un cambio real, profundo, donde nunca trascienda de a pesar de las circunstancias. Y eso solamente se hace a través del sistema nervioso central. Así que un beso, un abrazo, nos vemos la próxima semana. Bye bye.